Es un gran día y creemos que es el momento perfecto para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día y la vamos a pasar muy bien. Iniciamos la terapia con alegría y con amor. Buenos días, buenos días. Es un día encantador. Y para conducir la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Espero que tan de buen humor como yo, porque hemos iniciado con Gilberto Marín, dice la introducción. Bueno, muchas gracias, buenos días, bienvenidos. Estamos iniciando el programa Radioterapia en este lunes. Hoy es 1 de junio, primer día de la semana, bueno, laboralmente, y primer día del mes. Bueno, ya entramos en la segunda mitad. Bueno, vamos a entrar a la segunda. Bueno, ya me enredé. Estamos en el sexto mes del año, junio del 2026. Y como siempre, te saludo con muchísimo gusto. Estamos listos para llevarte el programa, platicar del tema que hemos elegido para el día de hoy, lunes, y que yo espero sea de tu interés, aunque, ¿sabes? De repente podemos preguntarnos, oye, ¿y por qué me vas a hablar de la nostalgia? Bueno, en primer lugar, porque aquí hablamos de emociones. Acuérdate que el programa es radioterapia directo a la conciencia, en donde están las emociones, los sentimientos y todo lo que somos realmente. Pero fíjate que la nostalgia de repente tiene como que una muy mala reputación, ¿no? Por decirlo así, porque se le ve muchas veces como una trampa que nos ancla al pasado, que nos lleva a recuerdos ingratos. Bueno, cuando con nostalgia recordamos el pasado, lo hacemos principalmente con la intención de gozar esos recuerdos, de gozar esos momentos. Yo creo que nadie llamaría nostalgia el hecho de acordarse de cosas muy dolorosas, muy terribles, muy desgastantes para nuestras emociones. Pero muchas veces cuando creemos que la nostalgia es como una trampa que nos ancla al pasado o como un síntoma de insatisfacción con el presente, que no estamos a gusto aquí, que nos la llevamos pensando en que todo tiempo pasado fue mejor, y ya sabes cómo nos las jugamos así muchas veces. Pero sin embargo, fíjate que cuando se me ocurre, o más bien planeo hablar de este tema, fue todo muy sencillo. Hace un par de semanas estaba yo viendo algunas fotos, revisando que todo estuviera en orden. Si había fotos duplicadas, pues las iba a borrar de mi computadora, del archivo de fotografías, y de repente me encuentro una en donde me transporté inconscientemente a ese momento, en donde principalmente mi suegro, que en paz descanse, pues era un bohemiazo de esos de primera, siempre reunía a la familia y en esa foto estamos cantando él y yo. Y precisamente la canción que estábamos cantando era Nostalgia. Nostalgia de escuchar su risa loca, y ya sabes. Entonces sentí ese tipo de nostalgia por el pasado, muy grato, recuerdos muy bellos, en donde, bueno, pues ya esos momentos ya difícilmente, imposiblemente que se repitan, pero se recuerdan. Y entonces la psicología moderna, te digo, ha demostrado que cuando se maneja la nostalgia de forma saludable, y quiero pensar que este relato que te hago es que he manejado mis nostalgias obviamente de una manera saludable, que es indudablemente un recurso psicológico sumamente poderoso. Los recuerdos, la nostalgia,
el no ir al pasado a sufrir y a llorar y decir que todo tiempo pasado fue mejor, sino, ¿sabes? Y es precisamente lo que vamos a platicar, cómo podemos estructurar las dimensiones de la nostalgia para que podamos encontrar, incluso dentro de ello, como lo vamos a ver, aunque nos sorprenda, algún tipo de ayuda a nuestro crecimiento personal. Porque muchas veces la nostalgia podemos utilizarla como un amortiguador emocional. O sea, ¿de dónde surge nuestra resiliencia? Bueno, cuando recordamos el pasado y que no vamos a ese pasado solamente a sufrir todo aquello que vivimos y que ya no quisiéramos repetir, sino más bien haz de cuenta que vamos a ese pasado y tomamos aquello que realmente fue grato, o cuando nos vimos y nos sentimos a nosotros mismos capaces, poderosos, cómo le hicimos para resolver tal cosa. Y entonces, en lugar de que la nostalgia la consideremos como un estado de tristeza, la nostalgia actúa muy a menudo como un mecanismo de defensa del cerebro para protegernos del estrés o la incertidumbre del presente, o de algunos momentos que en este momento nos estén causando mucho más incomodidad o más molestia de lo normal, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando recurrimos o acudimos al banco de memoria positivo, o sea, cuando, como te decía, cuando recordamos momentos felices, vamos a recordar esos momentos felices. A mí simplemente así fue el mecanismo. Veo una foto donde está reunida gran parte de la familia alrededor del piano de mi suegro. Yo a un lado recuerdo la canción, recuerdo el momento, y pues la pasábamos a todo dar. Entonces, cuando vemos esos felices recuerdos, cuando acudimos a los logros pasados o épocas donde nos sentíamos muy seguros, muy capaces, entonces, de acuerdo a la psicología, esto funciona como un refugio temporal, como que, ay, nos vamos a disfrutar los bellos recuerdos, lo cual, fíjate qué sabia la naturaleza, nuestro cerebro como que nos da un descanso temporal grato, muy, muy grato a veces, y nos recuerda que somos capaces de experimentar alegría, de experimentar amor, de experimentar éxito en el momento en que, no sé cómo utilices tú la nostalgia, pero supongamos que llega un momento en que las circunstancias actuales, las tensiones, las presiones, el estrés, los pendientes, el dolor emocional, como que ya nos rebasó. Y entonces de repente sería muy bueno, o sea, cuando tú te sientas en algún sitio, pues a lo mejor tienes una buena copita de vino o una chela o algo, y entonces te empiezas a relajar y a decir, de repente se va uno a las nubes y empieza a recordar cosas, y entonces eso ayuda a contrarrestar la soledad, a contrarrestar esa sensación de que en este momento estamos pasando por algo difícil y no sabemos cómo enfrentarlo. Por eso que la resiliencia es muy importante en este, digamos, amortiguador emocional, vamos a llamarle así, porque cuando una persona se siente sola en el presente, cuando tú te sientes solo, sola, o que no sientes ese acompañamiento, ese apoyo, ese abrigo que necesitamos de los demás, pues evocamos la nostalgia, o evocamos con nostalgia a las personas que en ese momento de conexión que estábamos viviendo. O sea, cuando uno recuerda, oye, qué padre aquellos momentos, qué bien me llevaba yo con esta persona, había mucha armonía, había mucha conexión,
Y esto, de alguna manera, cuando vamos a esos momentos nostálgicamente hablando, pues entonces restauramos el sentimiento de pertenencia porque si bien es cierto que hay cosas que ya no volverán a suceder nunca más, bueno, cuando menos las recordamos con amor, con afecto, y es donde surge el poder de la resiliencia para entender, para afrontar precisamente los momentos más difíciles que se van presentando. Bueno, pues entonces dicho lo anterior, el chat en vivo está activado para que nos puedas dejar tus comentarios en nuestro programa. Anímate, coméntanos dónde estás, algunos puntos de vista o algunas consideraciones que tú quieres hacer con respecto al tema o tal vez una pregunta. Bueno, eso depende de cada quien. Bien, señoras, señores, pues resulta que yo soy Gilberto Marín con algo de molesto todavía, así es que voy a una pausa y regreso. No cambias tu vida con un golpe de suerte, la cambias con decisiones sabias y conscientes. Tu diálogo interno define tu destino. Radioterapia con Gilberto Marín. Fíjate que de repente cuando queremos decir, ay, me acuerdo de esto, me acuerdo de aquello, con cierta nostalgia, que evidentemente es el nombre correcto de ese tipo de recuerdos gratos, porque te repito, los recuerdos ingratos no son parte de nuestras nostalgias, más bien son parte de nuestros traumas, ¿no? Entonces hay que considerar que, por ejemplo, en el caso de los de esta nostalgia, bueno, pues es como un amortiguador emocional, suaviza las penas, nuestras penas, y sabes que muchas veces también suavizamos las penas de los demás, como que así somos, ¿no? Siempre arreglando al mundo y yo no puedo ir a los recuerdos de una persona y sentir nostalgia por esos momentos porque yo tengo mis propios recuerdos, mis propias escenas, digámoslo de esa manera, y que son precisamente las escenas de las que yo vivo, de lo que me hace como sentir uno de los mayores aportes de la nostalgia que me ayuda a mantener mi identidad intacta, quién soy a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y con ello conservamos y mantenemos el hilo conductor de nuestra vida, porque no nos desconectamos nunca de nuestra vida, añoramos el pasado, la infancia, los momentos gratos de la juventud, de la primera adultez, etcétera, etcétera. Eso nos permite algo muy interesante, recordar quiénes somos. O sea, no se me olvida que yo fui un pequeño niño que vivió tal situación, que ya han sucedido acontecimientos, algunos gratos, otros no tanto, pero en momentos de crisis o transiciones de vida, como se le llama, la nostalgia en este caso nos conecta con nuestros valores fundamentales, con lo que somos,
con lo que realmente somos, nuestras raíces, nuestra familia, incluso nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra ascendencia. Y entonces eso que fuimos sigue viviendo en nosotros. Nunca nos desconectamos con quién soy, lo que creo que soy, lo que fui, porque muchas veces cambiamos, y lo cual es bueno, pero cambiamos para bien, para que las cosas del pasado pues no nos lastimen, no nos hieran, no nos debiliten, porque, por ejemplo, cuando vemos a la nostalgia no como un deseo de regresar allá al pasado, sino más bien una forma de traer el presente, la fortaleza, la esencia, los valores, los recursos que demostramos en el pasado y que realmente nos sirvieron y que nos ayudaron. Porque mira, en un momento difícil, siempre hemos recomendado aquí en el programa, y los expertos también lo señalan, que en eso consiste la resiliencia, que nos acordemos, que estructuremos una escena en donde estamos enfrentando la situación, ya lo hemos hecho antes, ya hemos sabido cómo hacerlo, o si no ha sido una situación exactamente igual, cómo nos comportamos ante las situaciones difíciles, etcétera, etcétera. Y entonces, aunque parezca un contrasentido, en este caso la nostalgia bien canalizada no nos mueve hacia atrás, más bien la nostalgia nos mueve hacia adelante, ¿sabes? Porque no se trata de irnos a quedar estacionados en el pasado, sintiendo nostalgia por todo aquello que fue, pero que ya no es. No está bien utilizada la nostalgia entonces. Cuando la utilizamos correctamente, la nostalgia debe ser combustible para la acción, para que nos mueva hacia adelante, no para que nos mueva hacia atrás, para que nos detenga allí anclados a los recuerdos posiblemente muy gratos, pero que ya son el pasado. Y entonces cuando evocamos momentos donde fuimos apasionados, donde estuvimos muy enamorados, todo lo bonito que sentíamos, que fuimos creativos, que fuimos audaces, valientes, eh, y todo eso se activa, por decirlo de alguna manera, el deseo de volver a sentirnos así. Uno de los puntos más bonitos y creativos de la nostalgia es que volvemos a repetir, válgame la repetición, repetimos algunos sentimientos, algunas emociones que nos hacían sentir muy gratamente bien. El bienestar que se requiere, que se necesita para que nuestro cuerpo funcione bien. Entonces, la nostalgia, en este caso, me gusta mucho decirlo así, puede ser el detonante para romper la apatía actual, para terminar con el miedo actual posiblemente y proponernos nuevas metas. Por eso es que el combustible para la acción se llama nostalgia, pero para empujarnos hacia adelante, no para jalarnos o anclarnos hacia atrás en el pasado. Ahora, creo que algo muy interesante que podemos agregar es que cuando pensamos en cosas como es que todo tiempo pasado fue mejor, ya sabes, la frase muy popular, entonces yo creo que eh, en ese sentido podemos decir, bueno, qué fortuna haber vivido eso, qué fortuna que me dejó tan gratos recuerdos esa situación, pero hoy lo honro, pero al mismo tiempo me preparo para, digamos así, la aventura que sigue, el momento de mi vida que también me va a dejar gratos recuerdos. Así como la nostalgia nos permite ir a los bellos recuerdos, bueno, pues tenemos que utilizar esos bellos recuerdos para crear otros bellos recuerdos en el momento presente, aunque
ya no estén las mismas personas, ya no sea la misma película, por decirlo de alguna manera. Y entonces yo creo que en ese sentido debemos trabajar muy bien en tener presente, tener claro, tener conciencia de que la nostalgia no es para irnos al pasado y quedarnos allí. La nostalgia debería ser para empujarnos a cambiar lo que esté por cambiarse, a afrontar lo que tengamos que afrontar y mejorar cada día. Por eso se llama superación personal, porque quiere decir que yo soy superior, yo me supero a mí mismo con respecto al que fui ayer o antier o el año pasado. Algo así, ¿no? Bien, pues entonces, dicho lo anterior, yo creo que no sé si porque sea San Lunes, es un día feriado, ¿no? Bueno, no tenemos comentarios todavía, pero pues los vamos a tener, muchacho, ten paciencia, me decía mi abuelita, y entonces pues aprendí a tener paciencia, aunque no mucho, ¿eh? No crees que soy muy paciente que digamos. Bueno, dicho lo anterior, voy a una pausa y regreso. Despierta el alma una nueva conexión. Encuentra en ti la mejor dirección. Con Gilberto Marín empieza a crecer. Radioterapia te ayuda a florecer. Es radioterapia tu voz interior. Es radioterapia construyendo un yo mejor. Cuando hablamos de ¿para qué sirve la nostalgia entonces? ¿Por qué me siento así? Claro, yo entiendo que para muchos, incluyéndome, la nostalgia... ¿Qué es ese ruido? Oh no, se me olvidó desconectar el enfriador de agua. Pero en fin, déjame ver dónde me quedé porque me interrumpen. No te imaginas lo que me distraen todos esos ruidos. Ahí enseguida siguen haciendo una obra, están rompiendo el piso, están dándole martillazos o marrazos o como sea. Pero el caso es que hay un montón de distracciones, Dios mío. Bueno, fíjate que cuando añoramos ese tiempo, esos años, ese momento con nostalgia, con la, el deseo de volver a revivir esos recuerdos tan gratos, tan bellos, tan típicamente míos y que yo no puedo soltarlos porque hasta eso que muchas veces las personas se enamoran de tal grado de la nostalgia que no quieren soltar sus recuerdos y viven en el pasado, aparentemente porque son coleccionistas de esto, del otro, de aquello, y no sueltan el pasado. Entonces yo creo que para poder tener ¿cómo te diré? Para podernos salir del estado pasivo de la nostalgia, porque muchas veces nos quedamos tan anclados en el pasado que de alguna manera podríamos decir, oye, ¿sabes qué? Tú que me escuchas, ese tiempo que tanto añoras, esos recuerdos tan gratos que has vivido, ¿qué valor o qué emoción específica es la que extrañas de recordar esos momentos? En mi caso, cuando te decía que vi una fotografía hace unas semanas y si pudiera decir, o sea, qué emoción específica es la que extrañas,
Yo te diría que la emoción de estar todos juntos, reunidos, divirtiéndonos, tomando la copa, comiendo rico, cantando, los bohemios de la familia, que pues mi suegro siempre pegado a su piano, sus hermanos siempre pegados a las guitarras, uno de ellos tocaba el violín, o sea, se armaba la orquesta. Esa emoción es muy grato revivirla. Ahora, puede ser la paz, puede ser la sorpresa, puede ser la alegría, puede ser que pues se tiene cierta nostalgia por ciertas personas que ya se fueron. Ahora, ¿cómo podemos cultivar esa misma emoción hoy con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que hacemos en nuestra vida actual? Bueno, pues uno dice, no, pues es que ya no tengo amigos como antes, ya no nos reunimos como antes en la familia, ya no se dan las mismas cosas. Bueno, entonces, o una de dos, o vivimos gratamente sin anclarnos pasivamente en los recuerdos, o empezar a armar otro tipo de relaciones, otro tipo de socialización, porque en lugar de abrazar la nostalgia con tristeza, porque ya pasó, porque no vamos a volver a ver a unas personas, porque era muy bonito el pasado, y entonces, ¿qué tal si abrazamos con gratitud que así sucedió, que tenemos esos bellos recuerdos y que son parte de nuestra riqueza personal? Yo creo que siempre debemos de ver lo que dicen los expertos sobre la nostalgia restaurativa contra la nostalgia reflexiva. Fíjate bien. Yo creo que la nostalgia restaurativa, en este caso, intenta reconstruir el pasado de manera literal. O sea, reconstruir paso a paso, momento a momento, sentimiento a sentimiento, lo cual es imposible reconstruir todo el pasado y disfrutarlo tal y como sucedió. Esto genera frustración, puede provocar victimismo, lo cual pues ya nos lleva a otro terreno, o la nostalgia reflexiva, que aceptamos que el pasado ya pasó, ya lo pasado pasado, dice la canción, pero disfrutamos del relato, del recuerdo, aprendemos de ese momento y utilizamos la sabiduría de ese momento para el momento presente. O sea, un día, hace poco, me platicaba una persona, un hombre de 40 y tantos años, que pues es muy sentimental. Cualquier cosa le hace llorar. Incluso cuando me decía, y se me hizo un poco cómico, pero sin embargo él entendió que pues para mí era sorpresivo, que incluso cuando le dice a su esposa que la ama, se suelta llorando. Yo aprendí desde muy joven que a las mujeres, cuando menos a muchas mujeres, no les gustan los hombres llorones. Eso es lo que a mí me enseñaron. Y entonces pues uno, ¿cómo vas a tener una situación, mi amor, no me dejes, y lloras? Pues como que no es muy masculino, no es bien visto. El caso es que este muchacho, este hombre, cualquier cosa lo hacía llorar. Ya no tanto, fíjate. Ahora ya ha aprendido a controlar sus emociones, ha escuchado audios como autoestima, el de relaciones positivas, el de miedos y fobias, porque muchas veces no sabemos si lo que nos hace llorar es posiblemente el miedo al abandono, el miedo a la soledad, el miedo a la frustración que me provocaría posiblemente el hecho de que si me dejas,
me voy a morir. Hay mucha gente que cae en eso. Entonces creo que cuando le damos este enfoque de personas que comprendan o que tienen que comprender, como esta persona me parece que lo ha hecho, que es muy valioso que sepamos, que comprendamos la manera en que nosotros podemos manejar la nostalgia. ¿Cómo podemos manejar la nostalgia? Bueno, pues entonces, aguantándome los ruidos del exterior y del interior, nos dice don Enrique Orozco Espinosa: buen día, señor Marín, excelente inicio de semana. Muy bien, Dora María Alarcón de la Rocha: yo escuchándolo, señor Marín, continuamente lo escucho, únicamente que a veces no les envío el saludo. Disculpas que este tema me cae como anillo al dedo. Por eso lo he dicho: en Dios tengo fe y en usted confío. Buen día para cada uno de ustedes. Muy bien, Dona María, gracias por escribirnos, aunque yo sé que no toda la gente lo hace todos los días, pero si tenemos, según las estadísticas de Facebook, 4.596 seguidores. ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? Por favor, mándenos un mensajito, escríbanos un comentario, mándenos estrellas, suscríbase a mi canal de YouTube. En fin, antes de que me ponga muy nostálgico, voy a ir rápidamente a una breve pausa y luego regreso con muchísimo gusto con más radioterapia directo a la conciencia. Gracias por seguir con nosotros, con un mensaje positivo y la actitud de cambiar. Continuamos con la terapia con Gilberto Marín. La nostalgia es algo muchas veces tan grato. Cuando nos vamos a ese momento grato, a ese momento feliz, que de repente nos llega, ¿sabes? ¿Qué te puedo decir? Si yo trato de definir mis nostalgias, lo que experimento cuando me acuerdo de tal o cual cosa, bueno, pues es muy fugaz, es algo relativamente corto, en donde, bueno, muchas veces, claro, lo he practicado, pero me permito sacar de ese momento nostálgico algo que me pueda ayudar en este momento presente. Porque cuando uno sacude el cajón de los recuerdos, muchas veces los recuerdos los sacuden a uno, dice un dicho. Bueno, pues fíjate que en ese sentido, cuando entendemos perfectamente que una persona que sufre pérdidas, porque también sentimos esa nostalgia sentimental, si me permites la expresión, en donde recordamos y con nostalgia, con añoranza, con tristeza, nos acordamos de alguien que ya no está o alguien que se fue, y que son esas personas pilares que daban significado a nuestra identidad, a nuestra vida, a nuestra seguridad y afecto, y ya no están.
Entonces es de alguna manera completamente natural que la gente experimente una profunda crisis de sentido, que es el otro tipo de nostalgia que llegamos a experimentar cuando no se trata de recordar alegrías que ya se fueron, sino recordar tristezas que nos causaron las personas que ya no están. Ahora, sentir que la vida ha perdido su valor porque alguien ya no está, si sentimos que nuestra vida ya no será igual porque esa persona ya no está, entonces, bueno, pues ya sabemos que es una respuesta muy humana. Esto es de alguna manera normal, muy real ante el vacío del acompañamiento, la ausencia de esos referentes de valía que nos hacen pensar, nos hacen creer, nos hacen decir que nosotros somos o fuimos valiosos gracias a alguien. Si yo me siento muy valioso estando junto a ti, si yo me siento feliz estando junto a ti y de repente ya no estás, bueno, pues es hasta cierto punto natural que experimentemos una profunda crisis de sentido, de pertenencia, porque ya no tenemos esa parte complementaria, esa mitad, esa media naranja que nos hacía sentir completos. Ahora, sin embargo, la idea de que su vida realmente ya no vale, de que tu vida simplemente ya no es como antes, pues entonces tenemos que aprender, y aquí en este sentido, bueno, pues nos proponemos como esos coadyuvantes, esos motivadores o esos coaches que te pueden mover, enseñar a moverte hacia la dirección correcta, digamos de esa manera, para que de alguna forma entendamos o aprendamos de que la idea no es validar que tu vida ya simplemente no vale, sino más bien transitar el dolor de la pérdida, aprender de ello, aceptarlo, darle la vuelta a la página. Yo sé que todo esto suena muy difícil para una persona que está todavía sufriendo su duelo, por ejemplo, pero hay que entender, y eso lo entendemos perfectamente los terapeutas, que hay que darle a la persona su propio ritmo, su propia capacidad para ir procesando el momento, redescubrir con certeza de que somos valiosos y que ya no dependemos exclusivamente de factores externos, ni siquiera dependemos de personas para sentirnos valiosos. Claro, ahí es donde hay que ser comprensivo, porque entender que hay personas, como te decía hace un momento, que no entienden eso. Y no porque sean cabezones ni porque son ignorantes. No, simplemente no puedes ver cuando sufres del dolor de la pérdida, no puedes ver lo que te va a ayudar a salir de ese dolor. Porque para abordar eso con extrema empatía, con respeto, con estructura, que te ayude a alguien que realmente tenga todos estos valores, porque de alguna manera cuando alguien dice que su vida no vale porque ya no están tales o cuales personas, muy a menudo están confundiendo su valor intrínseco como ser humano con las funciones o roles que desempeñaba al lado de esas personas, como ser cuidador, el centro de atención, el proveedor de afecto, el compañero, la pareja, padres o hijos. Entonces no hemos perdido nuestro valor como persona, nuestro valor intrínseco, sino más bien las funciones o roles que desempeñábamos o desempeñaba la otra persona cuando estaba presente. Dicho de otra manera,
validar el vacío sin validar la falta de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que validamos que ya no tenemos presente a esa persona, pero también validamos que seguimos siendo personas muy valiosas aún sin esa persona. Claro, eso puede ser una consigna propia de uno, decir, no, es que yo ya no me siento valioso sin ti. O sea, somos valiosos, pero si asumimos que no lo somos, porque ya no está presente esa persona, entonces ni la más pura y saludable de las nostalgias va a poder ayudarnos. ¿Por qué no? Bueno, vamos a verlo. Si me permites, ya leímos los comentarios de nuestro querido público y es el momento de ir a una pausa y regreso. No, no es eso. Ahora sí. Gracias, gracias por seguir con nosotros, con un mensaje positivo y la actitud de cambiar. Continuamos con la terapia, con Gilberto Marín. Si yo valido mi propia valía, o sea, quién soy independientemente de mis recuerdos, mis nostalgias, lo que recuerdo de esas personas o de esa persona en particular, y que me llevan a pensar que sin esa persona posiblemente ya no tenga yo tanto valor. Pero fíjate que cuando nos ponemos a analizar ese sentimiento, o sea, cuando nos tenemos que ayudar o pedir ayuda para poner en acción, ¿cómo te lo digo? Reconocer qué es lo que hemos perdido. Hemos perdido a una persona, hemos perdido una situación que nos embarga de tristeza, o lo que hemos perdido es nuestra capacidad de resiliencia, nuestra capacidad para reponernos y validar que valemos mucho aún sin esas personas. Claro, es una decisión de cada quien. Es una decisión que de alguna manera las personas toman porque en lugar de debatir si su vida vale o no, en lugar de dudar si son personas valiosas o no, yo creo que tenemos que preguntarnos precisamente que algo dejaron. O sea, entiendo que el vacío que dejaron esas personas es inmenso y que hoy te cuesta mucho encontrar un motivo para sentirte igualmente valioso, pero ¿qué es lo que extrañamos? No sé si alguna vez has hecho este ejercicio. ¿Qué extraño yo de esa persona que ya no está? Sea que falleció, sea que te cortó, sea que lo cortaste o la cortaste, o sea, ya no está. ¿Qué es lo que extrañas? ¿El amor que le dabas? ¿El amor que se daban? ¿El reconocimiento que ellos o ella
o él te daba a ti, o simplemente, como muchas personas lo hacen, sienten nostalgia porque ya no tienen una compañía, un amor a quien amar, con quien jugar al enamorado, que también es algo muy importante reconocerlo. ¿De quién te enamoras? ¿De una persona o del sentimiento del amor? Ahora, la persona siente que su valía dependía de alguien, de la mirada de los demás, de las palabras gratas de los demás, porque si ellos ya no están para reflejar que uno es valioso, si ellos ya no están para decirnos qué tan importantes éramos para ellos, y hasta yo escuché hace algún tiempo a una persona llorar diciendo, es que me decía que yo era muy importante para él, que yo era muy importante en su vida. Sí, no lo dudo, pero cuando esa persona que te decía que eres importante para él o para ella ya no está, te sientes invisible, ya no tienes ningún valor, ya no existes. Ahora, el enfoque es convertir el recuerdo en un espejo de tu propio valor. Fíjate qué interesante, porque si esa persona o esas personas te decían, es que tú me haces sentir muy bien, muy valioso, muy amado, y entonces fíjate los sentimientos que tú despiertas en los demás, que tú generas en los demás. Y entonces yo creo que en ese sentido te tienes que imaginar qué es lo que los demás veían en ti. Eso es parte de la nostalgia. O sea, si yo recuerdo con amor, con ternura, con cariño, con una manera muy grata de recordar a una persona, no es porque yo extrañe mucho a esa persona solamente, sino que extraño la interacción que teníamos, extraño cuando me decías esto, extraño cuando me decías lo otro, si esas personas ausentes te amaban o te valoraban o simplemente tenían una relación contigo sin la menor importancia. O sea, ¿qué cualidades tienes tú que los demás te admiraban? Los demás te lo decían. Y es muy probable que dentro de esos sentimientos de nostalgia estén, extraño lo que me decías. O sea, es mi ego quien te extraña, porque me hacía sentir tan bien, me hacía sentir tan grato, que ahora que no estás, pues entonces ya no soy la persona que tú me hacías sentir. Entonces, si tú me decías que era muy importante, que tú me decías que era una persona muy inteligente y ya no estás para decírmelo, entonces quiere decir que perdí mi valor, ya no soy tan inteligente, ya no soy tan valioso como me decían. Si las personas que hoy extrañamos estuvieran aquí con nosotros, aquí sentados conduciendo el programa, y que te vieran pasar por este momento tan duro, tan difícil, tan poco llevadero para ti, o sea, ¿qué te dirían sobre el valor que tú tenías para ellos? Posiblemente te dirían, oye, tú siempre fuiste tan valiente, tú siempre fuiste tan fuerte, tú siempre me diste tu apoyo incondicional. O sea, ¿qué cualidades tuyas apreciaban más? ¿Cómo se sentían contigo? Y esas cualidades pues no se fueron con esa persona, siguen estando allí, sigues teniéndolas, sigues siendo la persona valiosa que siempre has sido, sigues siendo la persona importante que siempre has sido, aun cuando ya no esté quien te lo diga o quien te lo tenga que decir. Yo creo que en ese sentido tenemos que dar un giro para decir, ok, ¿qué es lo que extraño? ¿Por qué siento nostalgia? ¿Porque ya no me lo dicen? Ya no tengo aquella persona
que me decía cosas hermosas, que me quería, que esto, que el otro, o simple y sencillamente porque yo pensé, yo asumí, he asumido que ya no tengo ningún gran valor precisamente porque ya no tengo quien me lo esté diciendo. Ahora, eso es en cuanto a la nostalgia, pero si por ejemplo nos basamos en los principios de Viktor Frankl, el sentido de la vida no es algo que se posee o se pierde para siempre, sino más bien es algo que se responde ante las circunstancias actuales. Por muy difíciles que sean, Viktor Frankl, por ejemplo, es una imagen contundente acerca de cómo puedes pasar por los peores momentos de tu vida y no perder tu esencia, no perder tu identidad, no perder tu valía. El otro día veía yo una pequeña historia en donde una persona le daba a alguien un billete de $100 y le decía, si este billete lo tiro, lo orino, lo embarro, lo ensucio, lo machaco, lo muerdo, y luego lo aceptarías, sí, porque el billete sigue valiendo lo mismo. Bueno, imaginemos que así es uno. La vida te da patadas, te ensucia, te embarra, te escupe y todo, pero tú sigues siendo una persona valiosa. En eso consiste la nostalgia. ¿Qué es lo que yo añoro? ¿La persona que me decían que yo era o la persona que yo soy con ellos? Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, es el momento de ir a la última pausa del programa del día de hoy. Yo soy Gilberto Marín. Gracias por estar conmigo. No cambias tu vida con un golpe de suerte, la cambias con decisiones sabias y conscientes. Tu diálogo interno define tu destino. Radioterapia con Gilberto Marín. Radioterapia con Gilberto Marín. Pues finalmente, queridos amigos, la nostalgia o ese sentimiento que nos hace revivir el pasado gratamente y que si lo hacemos correctamente, entonces podemos disfrutarlo porque la nostalgia simplemente nos hace preguntarnos cosas como, ok, ¿qué tiene la vida nuevo para darme? ¿Qué sigue? ¿Qué más puedo vivir? ¿Qué más puedo construir en mi vida? ¿Qué más puedo sentir? ¿Qué más puedo desear? Porque a lo mejor la vida me está pidiendo que aprenda a manejar mis recuerdos, mis añoranzas, mis nostalgias, incluso mis frustraciones en un momento dado, porque cuando comprendemos que la vida no pierde valor por cambiar de escenario. La vida, tu vida, no pierde valor porque hay personas que ya no están en tu vida y que seguramente jamás van a volver a tu vida. Entonces, el valor, tu propia valía personal puede estar en honrar la memoria de los que ya no están. Ahí es donde nos convertimos en personas muy valiosas, agradecidas,
que podemos valorar lo que las otras personas hicieron por nosotros o que fueron a través de sus propias acciones presentes o lo que hicimos juntos, lo que logramos juntos, lo que hemos tenido juntos, por ejemplo, las familias, las parejas que han procreado hijos, posiblemente uno de los dos ya no está, entonces el producto de ese amor pues son una cantidad de hijos en donde encontramos ese significado contemplativo como la propia dignidad al sufrir, porque se sufre también con dignidad, se sufre con respeto hacia uno y hacia los demás, porque no tenemos por qué sufrir y victimizarnos por algo que ya no está. Podemos sufrir en el sentido de que con nostalgia, con afecto, con amor, con calidez, recordamos ciertos momentos, pero no los vamos a utilizar para quedarnos inmersos en el sufrimiento, en la victimización o anclados en el pasado. La vida que teníamos con ellos, pues ya terminó. Incluso es uno de los sentimientos que me anduvo por mi cabeza en el momento aquel que te platicaba al principio del programa, de estar viendo una foto en donde estábamos muchos de la familia reunidos alrededor del piano de mi querido suegro y pues nos poníamos a cantar y precisamente cantábamos esa canción de, ¿cómo se llaman los autores? Lo anoté ahorita porque Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo son los autores de Nostalgias. Bueno, una canción muy linda. Fíjate que la historia, mi historia, tu historia, pues no ha terminado. Yo pensé, bueno, pues aquí estamos todavía, muchos, más de la mitad de las personas que estaban en esa foto ya se fueron, ya no están. Y entonces uno dice, ok, ¿de qué manera el tiempo que me quede puedo honrar el amor y la educación que nos han dado, que nos dejaron estas personas? Porque pues aquí nos hemos quedado no solamente para recordarlos, no solamente para amarlos, sino para disfrutar de todo lo que aprendimos de ellos. Y muchas veces cuando queremos, en mi caso, en mi experiencia como coach, cuando yo quiero hacer comprender esto a una persona, simplemente sienten esa incomodidad típica ante su dolor de decir, no, pues es que no puedo ver las cosas de otra manera. Recuerdo a tal persona, recuerdo a tal momento, recuerdo a tal situación, con dolor, con pena, con sufrimiento, porque el enfoque no es que nos apresuremos. Yo siempre he tenido, por convicción, la idea de que a las personas hay que darles su ritmo, su tiempo, porque quien ha perdido sus fuentes de certeza, sus fuentes de seguridad y de confianza, pues necesita tiempo para reconstruir sus cimientos, para darse cuenta de que tiene que reconstruir su propia persona. Y entonces, en ese sentido, la nostalgia es sumamente valiosa porque no solamente nos permite ir al pasado, sino que nos permite dibujar el futuro. ¿Quién quiero ser yo a partir de ahora? Y que no me coman los recuerdos, las nostalgias, las tristezas, la victimización, porque entonces cuando alguien nos acompaña en silencio en este proceso, entonces, no sé, como le decía a este joven, pues no hay problema, está bien que sientas que no tienes valor ahorita, pero no está bien que lo vayas a sentir todo el tiempo, o algo por el estilo, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que ya llegó el momento de irnos con mi música a otra parte. Nos dice Yadira Solórzano, yo trato de acordar que solo
que antes era fuerte y hoy no. Esto sé que todavía lo traigo adentro y solo necesito sacarlo de adentro de nuevo. Claro que sí, Yadira. Y aprovechando el comercial, pues estamos a tus órdenes, consultas privadas para que a través de este mismo medio, en privado, bueno, puedas solicitar una cita, una consulta, en fin, porque todo esto es posible, por supuesto que sí. Bien, pues entonces, ¿qué más tenemos? Yo quiero ir a la página de Radioterapia Directo a la Conciencia para que veamos qué tenemos aquí. Muchas gracias a Yadira Solórzano, Araceli Ábalos, Elena Andrade, Fabi Peraza, Richardo Daniel, Daniel Aguilar, más bien, Dora María Larcón de la Rocha, Sol Salazar, Sandra Elizabeth, Rich Ana y Enrique Orozco Espinosa. Muchas gracias, queridos amigos. Nos vamos a ver aquí el próximo miércoles, Dios mediante. Yo espero que la pasen a todo dar. 1 de junio del 2026. Yo soy Gilberto Marín. Hasta el miércoles, Dios mediante. Y mientras tanto, sean felices, pero sean inmensamente felices. Suelto lo que duele, confío en la luz. Suelto el pasado, confío en el hoy. Suelto el control, confío en el proceso. Suelto el juicio, confío en mi esencia. Suelto las memorias que no son mías, confío en la sabiduría que me guía. Suelto la resistencia, confío en la existencia. Suelto, confío. Suelto, confío. Suelto el miedo a ser quien soy, confío en la fuerza que me sostiene hoy. Suelto la necesidad de entender, respiro profundo. Suelto lo que duele, confío en la luz.